Centro de todo eres Jesús. El centro de todo eres Jesús. Desde el principio y hasta el fin, tú has sido y siempre serás Cristo. Oh, Cristo. El centro de todo eres Jesús. El centro de todo eres Jesús. Desde el principio y hasta el fin, tú has sido y siempre serás Cristo. Porque bueno, de eso se trata, ¿no? De ser confrontados. Y hoy quiero hablar una más. Todavía hay algunos temas importantes. Hay muchísimo que se puede hablar. Porque es todo el estilo de vida de Cristo lo que tenemos que aprender. Entonces podríamos hablar de cualquier parte, ¿no? Pero hoy quiero hablar de que los discípulos andan en luz. O debemos andar en luz, ¿sí? Mateo capítulo 5, versículo 13 al 20. Señor, sigue iluminando nuestras vidas, sigue trayéndonos entendimiento para aprender. Qué importante es aprender, Señor, lo que tú quieres, y qué importante es practicarlo. Ayúdanos a llevarlo a la práctica también. Pero yo hoy pido que espíritu de revelación y de sabiduría en el conocimiento de Cristo pueda venir sobre los que estamos aquí presentes, Señor, y podamos recibir de ti ese entendimiento, Padre. Pon, Señor, Padre, tu palabra revelada en nosotros, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Sí? Dice Mateo 5, 13, 20. 5, versículo 13. Ajá. ¿Cuántos han oído la frase de candil de la calle, obscuridad de la casa? ¿Cuántas veces hemos sido candil de la calle y obscuridad de la casa? Nada más yo. ¿Por qué? Porque en ese aprendizaje de ser discípulos muchas veces nos equivocamos. Claro que nos vamos a equivocar. Si leemos de los discípulos, pues cuántos errores no cometieron. Y Jesús les decía, hombres de poca fe, que todavía no entienden. Les tenía que explicar, ¿verdad? Una y otra vez. Y lo mismo para nosotros. Muchas veces Dios viene con uno, ¿verdad? Y te dice, a ver, Fallo, ¿qué no entiendes? Te voy a explicar. Y siempre viene amorosamente, ¿no? Y nos explica, y a veces de repente comenzamos a entender más porque Él nos da esa luz. Pero en este caso, el discípulo tiene que ser luz de la calle y luz de la casa. Porque la luz de Cristo está en Él. No es una luz que nosotros podemos producir nosotros, sino que es la luz de Cristo en nosotros. Dice Mateo 5, 13 al 20, vosotros sois, y empieza con esta parte, la sal de la tierra, ¿sí? Que se refiere a la prudencia. Aquí lo está hablando del carácter y la condición del creyente en un mundo que está pues podrido por el pecado, ¿no? Dice, ustedes sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, es decir, si pierde su sabor, con qué será salada? ¿Con qué va a condimentar? ¿Sí? No sirve más para nada, o sea, se vuelve ineficaz, sino que para ser echada fuera y hollada por los hombres. La sal era un sazonador, un preservador, un purificador, ¿verdad? De alguna manera, que era muy importante para conservar las cosas, ¿sí? Entonces Jesús hace ciertas comparaciones, ¿sí?
de lo que se usaba en la cultura para que entendiéramos cuál era nuestro papel espiritualmente, ¿sí? Y después, luego en el siguiente versículo dice, vosotros sois la luz, ¿sí? Es decir, algo que brilla, que resplandece, que se hace manifiesto del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ¿verdad? Porque está en alto. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud. ¿Sí? ¿Cuántos saben qué es un almud? ¿No? Bueno, un almud era un cajón de madera estrecho que servía como un instrumento de medición, ¿sí? Era como una medida, es como decir, dame 1 kilo de tal de frijol. Ahí decían, dame un almud de frijol, porque era una cajita así de madera con una orejita para agarrarla y medían, ¿sí? Entonces Jesús dice, no puedes meter la luz ahí porque se opaca, ¿sí? En eso que se usaba mucho en el comercio en ese tiempo, sino sobre el candelero. Para eso había un candelero que tenía para poner las velas, ¿sí? Dice, y alumbra a todos los que están en la casa, ¿sí? Es como las velas esas que están así como medias tapadas, ¿no? Y sale la luz hacia arriba, pero no alcanza a alumbrar, ¿sí? Pero en el candelero iba así y alumbraba todo, ¿sí? Y alumbra, es decir, resplandece a todos los que están en casa. Así alumbre, ¿sí? La palabra original quiere decir irradie brillo, o sea, vuestra luz delante o enfrente de los hombres. Y nos dice cómo, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos, ¿sí? Si alguien está haciendo luz, tú ves sus obras y dices, no, ese cuate, ¿sí? Tiene luz de Dios. Pero a veces podemos ver las obras y decir, no le veo la luz por ningún lado, ¿verdad? Entonces, Jesús está interesado y nos instruye a que en los discípulos ya no andamos en tinieblas, o ya no debemos andar en tinieblas, sino en luz, ¿sí? Y eso es parte de mostrar una vida piadosa que brinda testimonio convincente del poder salvador de Dios, ¿sí? O sea, como decíamos la semana pasada, y les llamaron por primera vez cristianos, ¿verdad? Es decir, esos viven como Cristo, andan como Cristo. O sea, se les ve, y yo digo, ayúdanos, Señor. Tenemos que estar más cerca del Maestro, tenemos que vivir como el Maestro, tenemos que insistir en estar apegados al Maestro, ¿verdad? Porque nos separamos y nos llenamos de preocupaciones, de ansiedades, de dudas, de diferentes cosas, pero cuando estamos pegados al Maestro, podemos verle, ¿sí? Lucas 11, 33 al 36, es el pasaje paralelo, dice 11, capítulo 11, versículo 33, Lucas, dice, nadie pone en oculto la luz encendida, ni debajo de un almud, sino en el candelero, para que los que entran vean la luz, ¿sí? El almud también, bueno, no se usaba para eso. La lámpara del cuerpo es, luego nos dice, el ojo, ¿ah? Y decimos, bueno, a ver, ¿qué está diciendo Jesús? No está hablando ahí, cuando dice el ojo, de la pureza de los motivos y los deseos del corazón, ¿sí? Dice, la lámpara del cuerpo es el ojo. Cuando tu ojo es bueno, es sincero, tiene pureza moral, también todo el cuerpo está lleno de luz. O sea, lo que dejas entrar en tu vida espiritualmente, ¿verdad? En lo que estás tú atento, en lo que estás tú dando tu atención,
¿sí? Viendo, pero también tu atención, tu atención espiritual, abriéndote esas cosas. Dice, entonces todo el cuerpo también está lleno de luz, pero cuando tu ojo es maligno, ¿sí? Es decir, malo, que no tiene pureza, sino hay pecado ahí, también tu cuerpo está en tinieblas, ¿sí? Tinieblas quiere decir que está lleno de oscuridad, o sea, totalmente lleno de oscuridad. Y dice, mira, Jesús, y esta porción paralela nos amplía más lo anterior, considerar, pues, no suceda que la luz que hay en ti, sea tiniebla. O sea, no te engañes. Fíjate que la luz que hay en ti no sea tiniebla. Así que si todo tu cuerpo está lleno de luz, o sea, todo tu ser no teniendo parte alguna de tinieblas, será todo luminoso, como cuando una lámpara te alumbra con su resplandor. ¿Sí? Entonces, es lo mismo, nosotros tenemos que no estar llenos de tinieblas o no dar lugar a las tinieblas en nuestra vida. En el pasado, sí, fuimos trasladados del reino de las tinieblas al reino de la luz, pero a veces no andamos en luz como Dios quiere. ¿Sí? Juan capítulo 1, versículo 1 al 12, ¿verdad? Juan capítulo 1, versículo 1, está hablando de Jesucristo, porque ¿quién es la luz? Jesús, ¿sí? No somos nosotros la luz es Jesús, ¿sí? La luz de Jesús brilla a través de nosotros, pero la fuente es Él. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, ¿sí? La vida absoluta. Era la luz, o sea, el resplandor de los hombres. La luz en las tinieblas, en la penumbra, dice, resplandece, y las tinieblas no prevalecieron, ¿sí? O sea, no se apoderaron, no pudieron poseer ahí, ¿sí? Contra la luz. No pudieron apoderarse de la luz. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz. ¿Sí? ¿Quién era la luz? Jesús. ¿Sí? A fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, ¿sí? Hablando de Juan, sino para que diese testimonio de la luz, ¿verdad? Hay que tener cuidado, ¿verdad? De no sentirnos la luz. Porque dice, no era él la luz, sino la luz es Cristo. Y esa luz sí está en nosotros porque Cristo está en nosotros y alumbra. ¿Sí? Dice, sino que para que diese testimonio de la luz, aquella luz verdadera o genuina, ¿sí? Que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Sí, hablando de Cristo. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, o sea, los que recibieron esa luz, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Porque antes no entendíamos, no veíamos, pero cuando viene a Cristo en nuestra vida, entendemos, ¿verdad? Y Él quiere seguir alumbrando nuestro ser con su luz, ¿sí? Juan 8:12 también hay otra porción donde Jesús lo declara de sí mismo. Dice Juan capítulo 8, versículo 12, nos dice así, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue, y está hablando el lenguaje original, seguir es específicamente como discípulo. O sea, está interesante. Eso quiere decir esa palabra. O sea, no el que, ahí va Jesús, vamos a ver qué nos da hoy, ¿no? Sino el que me sigue diariamente no andará o vivirá en tinieblas, o sea, en penumbra,
sino que tendrá la luz de la vida, ¿verdad? Por eso nosotros tenemos que ser esos discípulos, seguir a la luz diariamente, ¿sí? Isaías capítulo 60, versículo 19. Estaba profetizado esto desde antes, dice: ya no necesitarás que el sol brille durante el día, ni que la luna alumbre durante la noche, porque el Señor tu Dios será tu luz perpetua, y tu Dios será tu gloria. Tu sol nunca se pondrá, tu luna nunca descenderá, pues el Señor será tu luz perpetua. Tus días de duelo llegarán a su fin. Todo tu pueblo será justo, poseerá para siempre su tierra, pues yo lo planté allí con mis propias manos, con el fin de darme gloria a mí mismo. Isaías 9, capítulo 9, versículo 2. Capítulo 9, versículo 2. Dice: el pueblo que andaba, o sea, que se conducía en su manera de vivir, a eso se refiere, en tinieblas, en oscuridad, en penumbra, vio gran luz. O sea, cuando vemos a Jesús, no es de que, pues es algo bueno. O sea, cuando tenemos un encuentro con Jesús verdadero, o sea, nuestra vida resplandece, o sea, las cucarachas salen, ¿me explico? O sea, los pecados son expuestos, somos confrontados con el pecado, o sea, hay un cambio, caemos rendidos, ¿verdad? Como ese publicano que dijo, ten misericordia de mí, soy pecador, ¿verdad? O sea, porque la luz, vio la luz en Jesús, ¿sí? Algunos no quieren ver esa luz, no la quieren, o sea, quieren que Jesús los alimente, quieren que Jesús los bendiga, pero no quieren acercarse a esa luz. ¿Por qué? Porque eso va a indicar que las tinieblas que hay en ellos tengan que ser quitadas, que ya no puedas vivir en tinieblas, ¿verdad? Que dejes tu forma de vida para seguir a Cristo, ¿sí? Entonces no quiere este mundo, muchas veces endurece ver la luz, porque dice que el diablo, o sea, tiene cegado también este mundo. Entonces tenemos que orar para que los ojos y los corazones sean abiertos por el Espíritu Santo y la gente a la que le estemos hablando verdaderamente tenga un encuentro como lo tuvo Saulo de Tarso, ¿verdad? A veces decimos, no, ese cuándo se va a convertir, es terrible. Él era matacristianos, ¿verdad? Y se encuentra en el camino a Damasco y tiene un encontronazo, ¿verdad? Con Cristo y le cambia la vida totalmente y cambia de dirección y dice, ahora voy a hacer esto. De esa manera necesitamos que pase en la iglesia. O sea, Pablo nació de nuevo en ese momento al encontrarse con Cristo, ¿sí? Fue transformado, fue regenerado y cambió su manera. Entonces le dijo, Señor, ¿qué quieres que haga? O sea, se hizo su discípulo automáticamente, ¿verdad? Y eso está en Hechos 9, luego lo pueden leer. O sea, ¿qué quieres que haga? ¿Sí? Me encontré con la luz y ya no puedo andar en tinieblas. Ya no quiero andar en tinieblas. Entonces las tinieblas que todavía detecto en mi vida, que me quieren jalar, necesito yo andar, permanecer en esa luz. ¿Sí? Entonces, si nos hemos encontrado con la luz, hay una evidencia. Por eso decían, esos anduvieron con Jesús. Ya llegaron esos que trastornan el mundo. O sea, irradian, ¿verdad?, la vida de Cristo. Y a veces nosotros dejamos ahogar la vida de Cristo por problemas, por situaciones, por pensamientos, por necesidades, por dificultades, y tenemos que aprender a que la vida de Dios nunca cese en nosotros. Es como cuando estamos, ¿verdad?, en un momento y está Dios hablando y tú dices, no quiero que termine, ¿sí? Pero puedo seguir en comunión, puedo insistir en oración, puedo hacerlo, ¿sí? Si Cristo es la luz y está en nosotros, debemos caminar en luz como sus discípulos, como hijos de luz, ¿verdad? En luz, no en obscuridad, no en cosas chuecas, no en tranzas,
no en mordidas, no en corrupción que en todos lados se da, no participando de todo ello, ¿verdad? No participando de las injusticias, sino en la luz. Si a Dios no le agrada, no tenemos por qué participar, ¿sí? Es más, tenemos nosotros que, ¿sí? Decir no a eso. Efesios capítulo 5 nos habla ahí de cómo deben andar los hijos de luz, ¿sí? Jesús nos dice, no escondas la luz debajo de un almud, ¿verdad? No lo metas ahí, tiene que ir en el candelero. Efesios 5, capítulo 5, nos dice que Él es la luz, ¿verdad? De los hombres, que nos vino a alumbrar como alumbró a Pablo, y nos dice cómo andar como hijos de luz, ¿sí? Porque tenemos que aprender. 5:1. Sed, dice, pues, imitadores, y otra vez es la palabra seguidores, ¿sí? Un seguidor, no, un imitador, no es nada más uno que aparenta, ¿verdad? Ay, pues así se comportan los cristianos, yo voy a agarrar la manera de hablar, aleluya, gloria a Dios, hermano, hermana, ¿cómo está usted? Qué bueno que vino, ¿verdad? No voy a agarrar unas maneras externas, habla del interior y de alguien que le sigue, se niega a sí mismo, como ya vimos, toma su cruz y sigue a Cristo, ¿verdad? Porque quiere ir en pos de Él. Dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. ¿Ah? O sea, nos está diciendo, o sea, ustedes son mis hijos, como los hijos que yo amo, ¿verdad? Como los hijos que ya compré, ¿sí? Amados. Dice, entonces imítenme y andad, actúen en amor, dice, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. ¿Sí? Decimos, sí, yo quiero andar en amor y todo. Y después Jesús, que les estaba hablando, ¿verdad? A sus seguidores, a sus discípulos, le dice, pero fornicación y toda inmundicia, o sea, toda impureza moral o avaricia, que quiere decir codicia, fraude o extorsión, ni aún se nombre entre vosotros como conviene a santos, ¿sí? Y nos empieza a decir, o sea, tienen que limpiarse, o sea, no pueden seguir en lo mismo. Yo los rescaté de una buena manera de vivir y permitan que esa luz, que es mi palabra, les limpie, ¿sí? Soy yo mismo, les limpie, decía Jesús. Entonces dice, y les advierte, o sea, eso ni se nombre como conviene a los santos, ¿va? Por algo lo dijo, porque lo había dicho, porque lo está diciendo aquí Pablo a los Efesios, ¿sí? O sea, cuando escribió una carta a una iglesia era porque algo estaba pasando, que ya le había llegado el rumor, o él había estado ahí, lo estaba constatando, por eso se voltea y les dice, hey, sí, pero fornicación y toda inmundicia, pureza moral o avaricia, fraude, codicia, extorsión, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, eso quiere decir palabras obscenas o groserías, ¿sí? Ni necedades, o sea, bufonadas, ¿verdad? Estarse burlando, así sin sentido, esas son bufonadas. Ni truanerías, que quiere decir también hacer chistes o más que chistes, hacerse el cómico en un sentido vulgar. En nuestros tiempos podríamos decir un doble sentido, ¿no? O sea, no hagan truanerías, no sean vulgares en su manera de hablar. Ni necedades ni truanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, o sea, ya lo sabían, ¿va? Que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia, ¿sí? No seáis pues participantes
o cómplices, es esta palabra, o copartícipes con ellos, ¿sí? O sea, no es nada más decir, bueno, pues allá él, allá mi esposo, o allá mi esposa. No te hagas cómplice de algo que no está bien, o un hermano, ¿sí? O un cristiano. No, yo no voy a ser tu cómplice. Discúlpame, no puedo andar como tú andas, ¿sí? No quiero participar en lo que tú estás participando. Entonces Pablo le dice, no seáis pues participantes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. O sea, estaban empezando a participar con ellos y Pablo le dice, hey, ustedes en otro tiempo eran tinieblas, pero ahora ya, o sea, les recuerdo que son luz. Sí, sois luz en el Señor. Entonces les dice, andad, o sea, empiecen a conducirse como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, ¿verdad? O sea, va a haber verdad, va a haber justicia, va a haber bondad, alguien bueno, va a haber esa evidencia de amor, ¿verdad? Comprobando lo que es agradable al Señor. O sea, a Dios le agrada que andemos como sus hijos. Si decimos, son hijos de Dios, si yo le digo a mis hijos, pórtense, sean amables. Si yo soy amable y les digo, sean amables, y yo veo que no son amables, ¿qué hago? Digo, no, ustedes pueden ser amables, ya pueden ser amables, pero ustedes están decidiendo no serlo. Entonces los corrijo para que entiendan que ellos pueden ser amables y amorosos, ¿verdad? Es lo mismo para con nuestras vidas, ¿sí? Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad y verdad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor, y no participéis en las obras infructuosas, saben que hablamos del fruto, no infructuosas de las tinieblas, o sea que no va a haber más ahí de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Se está hablando dice, de los hermanos, el trato entre los hermanos, dice, no participes de lo que están haciendo mal, aún en medio de la iglesia. El hermano, la hermana, porque no, o sea, nos podemos desviar. Dice, no participes. Dice, más bien, reprenderlas, o sea, las obras de las tinieblas. Y el sentido de esta palabra es denunciarlas. ¿Sí? O sea, denunciarlas. Es decir, hey, no está bien esto. Hey, ¿sí? Por eso la Biblia habla de corregirnos unos a otros, exhortarnos unos a otros, animarnos, ¿va? Confrontarnos cuando estamos cediendo al pecado. Entonces, no, pues ahí ya me quedo callado, ¿no? Yo estoy cerca de mi hermano, me conoce, me acerco y le digo, oye, te animo a que te arrepientas porque esto te va a traer estos problemas, ¿sí? Y que agrades a Dios. Dice luego, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. O sea, las obras de las tinieblas son escondidonas, ¿verdad? Ahí están, pero se quieren esconder. Entonces, cuando tú detectas algo que no, con un espíritu de mansedumbre y de corregir en el error para ver si esa persona se arrepiente, ese debe ser nuestro espíritu, voy y lo digo, ¿sí? Dice, porque vergonzoso es aún hablar lo que ellos hacen en secreto, mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia, por la luz, ¿sí? O sea, por la luz, la verdad de Cristo, por
por Cristo mismo son hechas manifiestas, o sea, no se pueden esconder, porque la luz es lo que manifiesta todo. ¿Sí? O sea, la luz manifiesta todo, o sea, tarde que temprano, ¿sí? Si andamos en tinieblas, va a haber la evidencia, porque la luz lo manifiesta. ¿Sí? Pues mejor que nos arrepintamos, ¿verdad? Y eso es para todos nosotros. Y después, dice luego ahí, por lo cual dice, gracias, despiértate, ¿verdad? Y ahí está hablando de los que no han venido a Cristo. Dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. O sea, por eso a los que no conocen, ¿sí? O sea, así dice, despierta tú que duermes, levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. O sea, verás esa luz, ¿sí? Y después de la siguiente frase se voltea con los creyentes y les dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, ¿sí? Ahí les habla a los creyentes, no como necios o imprudentes, ¿no? Eso quiere decir, sino como sabios o entendidos, aprovechando, es decir, rescatando, redimiendo, mejorando la oportunidad, eso se refiere, aprovechando bien el tiempo, ¿sí? O sea, en este tiempo tengo la oportunidad de irme a ver el fútbol, de quedarme a dormir, ¿no? O de qué más, o orar, o X, ¿no? O buscar a Dios, ya sea en la iglesia, ya sea en la casa, ya sea donde esté. Entonces, yo decido, ¿sí?, mejorar la oportunidad de ese tiempo, sacarle el mayor provecho eterno, no porque esté mal hacer diferentes cosas, ¿sí?, pero dando prioridad se refiere. Dice, dale prioridad, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos, o sea, hay mucha maldad y se va a multiplicar más. Por tanto, no sean insensatos, imprudentes, quiere decir esta palabra, locos, necios, ¿verdad? Sino entendidos, ¿sí? Entendidos quiere decir que actúan devotamente, que comprenden de cuál sea la voluntad de Dios. Entonces, Pablo les habla fuerte a los efesios, les dice, hey, no se me desvíen, ¿no? Les advierte, ¿sí? Aunque son hijos de luz, cuidado, porque veo esto, no participen con ellos, denuncien eso, ¿sí? Y pues, exhórtenlos, ¿no? Y les dice, porque es infructuoso todo eso. Pero nosotros los que ya estamos de este lado tenemos que vivir de esa manera. Si no, la luz, pues ¿dónde está la luz? ¿Ah? No la vamos a ver. ¿Sí? Salmo 36, versículo 7. Dice Salmo 36, versículo 7. 36. Dice, cuán precioso, oh Dios, es tu misericordia, por eso los hijos de los hombres se ampararon bajo la sombra de tus alas. Serán completamente saciados de la grosura de tu casa, y tú los abrevarás del torrente de tus delicias, porque contigo está el, ¿qué dice? Manantial, o la fuente, significa de la vida. Y luego nos dice, en tu luz, o sea, en tu resplandecer, en lo que tú irradias, veremos, percibiremos, observaremos, conoceremos la luz, ¿sí? La luz de Cristo. Extiende tu misericordia, sigue diciendo el salmista, o sea, tu amor constante significa en esa porción, esa palabra,
a los que te conocen y tu justicia a los rectos de corazón. O sea, extiende tu misericordia, tu amor constante a los que te conocen y tu justicia a los rectos de corazón. A veces nosotros podemos pensar que andamos en luz, ¿sí? Yo a veces he pensado que ando en luz, pero cuando voy a la palabra de Dios, que es la luz, que es Él, su verdad, entonces veo la luz. ¿Me explico? Es como decir, ahora veo, ¿no? Yo pensé que andaba en luz, yo pensé que entendía. Y a lo mejor, pues sí, ahí estaba un poquito, unos brillillos, ¿verdad? Un poquito de verdad, pero a lo mejor mezclado con un poquito de una idea equivocada, con un poquito de mentira. Pero cuando yo vengo a la palabra de Dios, vengo a Cristo, ahí no hay de otra, o sea, yo veo la luz. Por eso dicen tu luz, vemos la luz, ¿sí? Entonces tenemos nosotros que acercarnos a Dios, no ser ignorantes de la palabra, decir, voy a insistir en ver la palabra, voy a insistir en estudiarla, voy a insistir en orar. O sea, yo no quiero andar en tinieblas, ¿sí? O en las cosas que todavía las tinieblas quieren gobernar, me pueda yo dar cuenta. No, ahí hay luz. Es como cuando ordenas tu casa, ¿verdad? ¿Sí? Si está hecho un desastre, ¿verdad? Que nunca está así, que siempre está reluciente. Pero ¿verdad que, o sea, hay momentos donde estás estando y de repente dices, ya la casa está hecho un desastre, necesito meterle mano. Y entonces empiezas a ordenar y dices, aquí está el recibo que estaba buscando desde quién sabe cuándo, ¿no? Aquí está el juguetito que, mira, que pensamos que se la había llevado. Aquí está, ¿verdad? Y no es así, o sea, entonces tenemos nosotros que entender y empiezas tú a ordenar y entonces ya se puede ver claramente, ¿no? Los espacios, se puede ver claramente donde estaba sucio, se puede ver claramente todo, ¿sí? Es lo mismo en nuestra vida. Dios quiere traer luz a nuestro matrimonio, quiere traer luz a nuestra paternidad, quiere traer luz a nuestra manera de tratar al prójimo, quiere traer luz a nuestra relación con Él para que entendamos cómo es, quiere traer luz a nuestro caminar como cristianos, quiere traer luz cuando andamos en diversas pruebas, ¿verdad? Y nos preocupamos y nos afanamos, quiere traer luz, ¿sí? Para que confiemos en Él, ¿sí? Juan 3:16 dice, Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar el mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. O sea, no quiso la luz, ¿verdad? Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, dice, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Así nos vamos a encontrar muchos que aman más las tinieblas que la luz, ¿verdad? Pero un verdadero creyente termina amando más la luz, termina amando la luz, ¿sí? Entonces a veces podemos decirle a alguien, oye, no sigas en tinieblas. No, pero no quiere dejar de estar en tinieblas. Entonces digo, bueno, no sé si hay luz todavía en su vida, no sé si hay un nuevo nacimiento, quizá Dios apenas quiere hacerle nacer, ¿sí? Porque no hay una evidencia de que ande en la luz. Dice, porque
no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas, ¿verdad? Ahí está la razón, porque todo aquel que hace lo malo aborrece, o sea, detesta la luz. O sea, el que hace lo malo no va a querer que se denuncie, no va a querer que se hable, no va a querer que le digas, hey, eso no está bien, eso que están haciendo no está bien, o eso que estamos haciendo no estamos bien, ¿sí? No va a querer venir a la luz. Dice, para que sus obras no sean reprendidas, o sea, amonestadas o convencidas, ¿verdad? Dice, más el que practica, habla una diferencia, los que conocemos de Dios, la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas de Dios, ¿sí? Yo me acerco a la luz, ¿para qué? Para ser limpiado. ¿Para qué? Para ver si mi caminar es recto, para ver si estoy haciendo las cosas bien o no, ¿sí? Primera de Juan 1:5. Capítulo 1, versículo 5, Primera de Juan. Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz, dice, y no hay tinieblas, o sea, oscuridad o penumbra en él. Si decimos que tenemos comunión, o sea, compañerismo con él, y coinonía, y andamos en tinieblas, ¿qué dice? Mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado, ¿verdad? Entonces, no podemos decir mucho, dice, yo soy cristiano, yo busco a Dios, pero su comunión es con las tinieblas. Entonces dice que es mentira aquí, ¿sí? Dice, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos, ¿por qué? Porque vamos a pecar, vamos a equivocarnos, ¿verdad? No quisiéramos, pero nos equivocamos, ¿verdad? Y pecamos y ofendemos a Dios. Porque como no andamos en la luz, no estamos viendo la luz de Cristo, fácilmente nos desviamos. O te apegas a la luz, ¿sí? O vas a empezar a ver borroso, ¿sí o no? Es como en la fogata, ¿verdad? Está la fogata, entonces estamos alrededor, si nos acercamos nos vemos las caras, pero si nos alejamos, ¿quién es? ¿Quién es el que está ahí? ¿Quién sabe? Dice... Si decimos que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo, el 9, para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros, ¿verdad? A veces decimos, no es cierto, no, yo no he pecado, no. ¿Sí? Entonces, si venimos a la luz, vamos a reconocer nuestros pecados. Es una característica de un nacido de nuevo, bueno, ya habíamos visto, ¿sí? O sea, nada existe en el carácter de Dios que pueda deteriorar su verdad y su santidad. O sea, por eso Isaías dijo, Él es santo, santo, santo. O sea, no pudo describirlo de otra manera. Dice, veo al Señor sentado, ¿verdad? Y sus faldas, llenando el templo, y Él expresa, Él es santo, santo, santo. Es una manera en que los hebreos para enfatizar algo repetían las cosas 2 o 3 veces. En lugar de nosotros usamos signos de admiración, ¿no? Pero ellos las repetían, ¿sí? Y no sé qué, medita. Y guarda mis mandamientos. Piensa en mis estatutos. Por ejemplo, todo el Salmo 119, ¿no? Mis dichos estén en ti y mis ordenanzas, y tú dices, bueno, ¿qué no es lo mismo? ¿Qué no a lo mejor en un versículo o en 4, ¿no? Se hubiera ahorrado todos los que hablan de eso, pero no, ¿por qué? Porque tenía que haber un énfasis por la importancia, por eso hacían ese tipo de énfasis.
lo repetían porque era importante, ¿sí? Y por eso decían, Él es santo, santo, santo. Una evidencia de que andamos en luz es que andamos en santidad, que no andamos en pecado, ¿sí? A veces pecamos, nos arrepentimos, ¿verdad? Pero otra cosa es andar en pecado, practicar el pecado, ya, ¿no? De continuo, ¿sí? El que anda en luz anda en santidad. Salmo 119. Uno más para terminar. Salmo 119. Salmo 119 es el capítulo. Versículo 104. Entonces, 104. Dice, de tus mandamientos he adquirido inteligencia. Por tanto, he aborrecido todo camino de mentira. O sea, en su luz, vio la luz, ¿verdad? Dice, en tu palabra adquirí inteligencia, por tanto he aborrecido el camino de mentira. Pero tuvo que ir a la fuente. Lámpara o luz, dice, es a mis pies tu palabra. ¿Sí? O sea, va a ser una lámpara para nuestra manera de vivir. Ahí podemos andar en luz, ¿verdad? A través de la palabra, andar conforme a la palabra de Dios. Y lumbrera o luminaria a mi camino, ¿sí? Como así, que el sol y la luna que van y van iluminando, ¿no? Juré y ratifiqué que guardaré tus justos juicios. Dice la Nueva Traducción Viviente de los mismos versículos, tus mandamientos me dan entendimiento. Con razón, dicen, detesto cada camino falso de la vida. O sea, como ya tengo el entendimiento de la verdad, digo, no, eso es mentira. ¿Sí? O sea, no lo acepto porque es mentira. Tu palabra, aquí nos aclara, dice, es una lámpara que guía mis pies y una luz para mi camino. Lo prometí una vez y volveré a prometerlo. Obedeceré tus justas ordenanzas. Salmo 119, por último, versículo 9. Dice de esta manera, ¿con qué limpiará o será traslúcido, ¿verdad? El joven su camino, ¿sí? O su andar. En la NTV dice, ¿cómo puede un joven mantenerse puro? Dice, con guardar, atender, proteger tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado. No me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos. ¿Para qué? Para no pecar contra ti. O sea, yo vi la luz y lo guardo en mi corazón, ¿verdad? Esas verdades. Y cuando venga la tentación, cuando venga todo eso a lo que nos enfrentamos, como yo guardé eso en mi corazón, dice tus dichos, para no, ¿qué? Pecar contra ti. Entonces así yo me aseguro andar en luz. Bendito tú, oh Jehová, enséñame tus estatutos. En la NTV dice, ¿cómo puede un joven mantenerse puro? Obedeciendo tu palabra. Me esforcé tanto por encontrarte, no permitas que me aleje de tus mandatos. Ahora, tenemos nosotros que querer ir a la luz. Eso debería de ser lo normal, ¿no? El discípulo va con el maestro. Tenemos nosotros que querer ir a la luz. Pero a veces las ocupaciones, la flojera, diferentes situaciones a todos nos atañen y decimos, ay, pues Dios es bueno, ¿sí? Pero cuando se presentan diferentes situaciones no reaccionamos como Dios quiere.
cedemos a las mentiras, cedemos a la desesperación, cedemos al engaño, podemos ceder al miedo, podemos ceder a diferentes cosas. ¿Por qué? Porque no permanecemos apegados a la luz. ¿Sí? Entonces, tenemos nosotros que hacerlo. ¿Sí? Por eso dice, en tu luz vemos la luz. No es en lo que yo pienso, en lo que yo creo, ¿sí? Y cuando no nos pudiéramos poner de acuerdo, ¿a dónde tenemos que ir? Pues, ¿qué dice la Biblia? Algunos dicen, vamos a ver, ¿tú qué piensas? ¿Y tú? ¿Y tú? ¿Y tú? ¿Y tú? Ah, bueno, pues vamos a ver cuál es la mejor opinión y lo hacemos, ¿no? Pero no, la mejor opinión es la que está en la Escritura, ¿verdad? Para nuestra vida. Entonces lo mejor es preguntar, bueno, ¿qué dice la Biblia acerca de eso? Oye, me voy a meter a un negocio así, pero como que no se ven las cosas claras. Bueno, pues no te metas, ¿sí? Oye, que esto, ahí como que tengo esta situación. Bueno, pues la Biblia dice, aléjate, ¿verdad? Oye, es que me cuesta trabajo eso. Entonces, pues guarda tus ojos, ¿sí? O sea, en su luz vemos la luz. Entonces, los discípulos verdaderos andan en luz y vienen, dice, ellos vienen, ¿verdad? A la luz para ver, ¿sí? Para decir, Señor, pues quiero verte, ¿sí? Quiero aprender de ti. Pues cada vez que aprendemos más de la Escritura, tú dices, híjole, me falta luz. ¿Cómo lo decimos? A veces, si ignoramos de algún tema, de alguna situación, pues la luz está en la palabra, pero a veces decimos, pues tengo que ir a la luz para entender, ¿no? Por ejemplo, ¿qué va a acontecer en los últimos tiempos? Dices, pues sí, tengo una idea, pero ahí está escrito, ¿verdad? Entonces dices, pues voy a ver, voy a investigar, ¿verdad? Voy a preguntar, ¿sí? ¿O qué va a ser de la segunda venida de Cristo? Pues quién sabe, yo nada más sé que va a venir y se acabó, ¿verdad? Y que me lleve a mí. No, o sea, tenemos que aprender eso, ¿sí? Entonces, vamos a orar, si quieren ponerse de pie un momento. Señor, de verdad queremos ver tu luz. Sí, Señor. Y de manera muy sencilla pedimos, alumbra nuestra vida en aquello que Señor, haya oscuridad y no podamos ver, en las áreas donde no hemos permitido que tu luz entre, Señor. En tu luz vemos la luz, en tu luz vemos la luz, en tu luz vemos la luz. En tu luz vemos la luz, en tu luz vemos la luz, en tu luz vemos la luz. En tu luz vemos la luz, en tu luz vemos la luz. Tu luz vemos la luz. En tu luz vemos la luz. Desde el principio y hasta el fin, tú has sido y siempre serás.